La conciencia libre, la educación y la tierra. En el primer capítulo recorrimos la historia del poder religioso y la liberación de la mente humana. Ahora veremos cómo esa conciencia libre puede transformarse en la base jurídica y ética de una nueva civilización. Este es el segundo episodio de la conciencia libre, la verdad y la tierra, en el marco de la Carta de los Derechos de la Especie Humana. En el derecho contemporáneo, la libertad de conciencia y de religión son reconocidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, el marco actual protege el derecho a creer, pero no garantiza el derecho a no ser adoctrinado, y esa omisión perpetúa la manipulación desde las instituciones religiosas y políticas. La Carta de los Derechos de la Especie Humana propone ir más allá, establecer el derecho a la conciencia libre, que incluye el derecho de creer, el derecho de comprender antes de creer, el derecho a dudar y el derecho de formar convicciones solo después del uso pleno de la razón. De ese principio nace una idea central: la fe, para ser libre, debe ser posterior al conocimiento. Solo una mente instruida, consciente y madura puede decidir en qué creer sin que su elección sea una forma de dependencia. El credo, por tanto, no pertenece al Estado ni a la familia, sino al individuo adulto que ha confrontado el mundo espiritual con el fáctico y que ha comprendido los procesos naturales del planeta. La fe no es herencia, sino elección. Por eso, la educación debe basarse en hechos, ciencia, lógica, ética y empatía. La Carta de los Derechos de la Especie Humana establece que todo ser humano posee el derecho inalienable a la libertad de pensamiento, conciencia y convicción. Ninguna autoridad puede imponer o inducir creencias. La educación pública debe ser científica, racional y emocionalmente inteligente. La fe solo adquiere sentido jurídico cuando nace del acto maduro y voluntario de la persona, idealmente después de los 21 años. Los valores universales como el respeto, justicia, cooperación son patrimonio natural de la especie. Y la tierra es el sistema de vida que da sentido a nuestra existencia. Su cuidado es deber supremo de toda libertad. La crítica es a la nueva fe, el culto al dinero. La historia moderna reemplazó a los dioses del pasado con uno nuevo, el dinero. El mercado se volvió altar, el éxito individual salvación y los templos fueron sustituidos por corporaciones. Pero el resultado es el mismo: la humanidad fragmentada, un planeta exhausto y una mente contaminada. El dogma del capital promete felicidad pero produce vacío. La Carta de los Derechos de la Especie Humana responde con una afirmación: la conciencia libre y la tierra son inseparables. No se trata de destruir la fe, sino de reordenarla dentro del conocimiento y la responsabilidad. La espiritualidad del futuro será ecológica, la comunicación racional y sensible con el sistema vivo que nos sostiene. La transformación de la conciencia no puede imponerse, pero debe declararse urgente. El planeta se agota y la mente humana se erosiona bajo el peso del dogma, la desinformación y el culto al ego. Esta carta no llama a la confrontación, sino a la transición consciente y gradual hacia una civilización basada en el conocimiento, la justicia y la cooperación. Cada año que la humanidad rinde culto a su propio ego, ya sea en forma de religión, poder o riqueza, es un año perdido para la Tierra. La urgencia no es ideológica, es biológica y civilizatoria. El conocimiento nos liberó del miedo. Ahora debemos liberarnos de la arrogancia. La madurez de la especie humana consiste en entender que su destino está unido al de la tierra y que la libertad, para ser plena, debe incluir la responsabilidad con todo lo que vive. La Carta de los Derechos de la Especie Humana no busca destruir creencias, sino purificar la conciencia de la especie, reconocer que los valores no necesitan de dioses para existir, ni de instituciones para validarse, porque nacen del instinto de conservación del conjunto. Solo cuando el ser humano comprenda que el bien colectivo es la única forma sostenible del bien individual, habrá superado la era del dogma y entrará en la era de la conciencia. Los dioses del pasado son los mitos del presente. Los dioses del presente serán los mitos del futuro. La tierra, siempre silenciosa, esperará a que el ser humano despierte. Si crees que la reflexión es necesaria, compártela, comenta, debate y sigue mi canal. Es Pro Humano. La transformación comienza en el pensamiento libre y en la voluntad colectiva de comprender. No se trata de abolir la fe, sino de elevarla. Del templo al conocimiento, del dogma a la conciencia, del ego al planeta.